Trabajar correctamente los formatos de los gráficos dinámicos hará que tus reportes e informes cobren mucho profesionalismo. En este video te voy a mostrar las opciones más relevantes para generar gráficos con un acabado óptimo. Ya vimos cómo configurar colores, cómo elegir correctamente los colores a través de los modelos como el hexadecimal. Entonces, en este conjunto de gráficos dinámicos voy a empezar a configurar los formatos. Es importante saber que cada vez que yo elijo un gráfico dinámico, dentro del botón analizar, voy a encontrar la posibilidad de generar un nombre. Voy a cambiar este nombre y voy a poner el nombre ventas, subguión, tiempo. Vamos a reemplazar esta E por una E en minúscula. Presiono Enter y ese es el nombre del gráfico. Luego, en la ficha diseño, voy a tener este botón que a mi parecer es el más importante al momento de configurar correctamente los formatos. Cuando yo despliego esta opción, voy a encontrar una serie de características que voy a poder activar y desactivar para mi gráfico dinámico. Como puedes notar, en el caso de las columnas agrupadas, voy a tener como primera opción los ejes. Estos ejes pueden ser activados o desactivados. En este momento yo tengo el eje horizontal primario y el eje vertical primario activados. ¿Cómo me doy cuenta de ello? Porque los iconos que se muestran al lado izquierdo se encuentran de color plomo. Si yo desactivo, por ejemplo, horizontal primario, te vas a dar cuenta que en el gráfico ya no se muestran este eje que se encontraba en la parte de abajo. Voy a volver a activarlo para que te des cuenta el cambio. Si elijo la segunda opción, que es vertical primario, te vas a dar cuenta que los números se han ocultado. Estos números pertenecen al eje. No lo voy a aplicar y ahora pasaré a la opción de los títulos. En el caso de los títulos para el eje, si tú los incluyes, se van a mostrar al lado izquierdo del eje vertical y debajo del eje horizontal. Veamos solamente una muestra para el horizontal. Si yo posiciono el mouse, me está apareciendo el título del eje. Yo te recomiendo no sobrecargar los gráficos poniendo componentes que realmente no aporten valor a tu gráfico. En visualización de datos tenemos una máxima que dice que menos es más. En el caso del título del gráfico, yo creo que sí se debería considerar cuando el gráfico por sí solo no transmite correctamente la información y se agencia de un título para que el lector pueda entender de qué se trata. En este ejemplo tengo el título del gráfico encima del gráfico y dice total. Las etiquetas de datos son los componentes que acompañan a las columnas para indicar exactamente qué valor están representando. Si bien es cierto yo tengo una escala en el eje vertical, esto sirve como referencia, pero no te indica exactamente cuánto representa cada una de las columnas. Para poder saber exactamente estos valores, podría agregar el elemento de gráfico, ir a la etiqueta de datos y elegir, por ejemplo, extremo externo. Al hacer un clic, se están posicionando estos valores encima de cada columna. Hay que tener bastante cuidado con las superposiciones, porque al permitirlo, la información no se va a entender de forma correcta. Cuando diseñamos gráficos, hay que pensar que estamos contando una historia. Por lo tanto, es importante que siempre podamos tener la posibilidad de resaltar cierta información para que el lector entienda qué es lo que queremos transmitir. Normalmente se suele utilizar el resaltado en un valor máximo si es que queremos mostrar las ventas o si queremos mostrar alguna información de reducción de ingresos o pérdidas, entonces tendremos que resaltar aquella información que demuestre estas pérdidas. Una forma muy sencilla de hacerlo es ordenando dentro de mi tabla dinámica los valores. Vamos a hacerlo de esta manera. Clic derecho, ordenar de mayor a menor. Y ahora, si yo quiero resaltar esta información, haré un clic sobre las columnas, un segundo clic sobre la columna más alta y dentro de formato voy a cambiar el color. Por ejemplo, este naranja que se encuentra acá. Con esto estoy resaltando la información
a diferencia de las demás columnas. Claro que si la información que quiero mostrar es la evolución en el año, entonces tendría que dejarlo ordenado por meses como se tenía en un principio. Siguiendo con las opciones dentro de diseño, agregar elemento de gráfico, tendríamos que existe un componente llamado tabla de datos. La tabla de datos es un resumen de los valores que están constituyendo la creación de este gráfico. Por ejemplo, si yo elijo con claves de leyenda, te vas a dar cuenta que los valores que se incluyen en cada mes se muestran en la parte de acá abajo, pero por un tema de espacio y de tamaño de los datos se están mostrando en notación científica. Al ampliar un poco, te vas a dar cuenta que cada uno de los meses se muestran ahora con sus correspondientes montos de ingresos. Nuevamente, te hago la recomendación de no sobrecargar innecesariamente tu gráfico. Voy a desactivar la tabla de datos, que en algunos casos sí es útil, sobre todo cuando no quieres poner etiquetas de datos ni tampoco leyendas. Despliego y vamos a encontrar algunas opciones más como las barras de error, las cuales pueden ser de tipo estándar, pueden ser tipo porcentaje o incluso podrías aplicar una desviación estándar. Las líneas de cuadrícula nos van a permitir mostrar estas líneas verticales y horizontales, pero que se muestran directamente en el gráfico. Tienes también la leyenda, que en este caso la leyenda se está mostrando en la parte derecha, pero si yo le pongo ninguna, simplemente dejará de mostrarse. Vamos a elegir esta opción y ya no estamos viendo la leyenda. Despliego y en este caso también tengo las líneas de tendencia, las cuales pueden ser lineales, exponenciales, incluso tienes la opción de extrapolar. Si yo indico la opción de lineal, te vas a dar cuenta que la tendencia que se tiene es a la alza. Otra recomendación que te doy es que utilices como máximo 4 colores para poder configurar correctamente un gráfico dinámico. No abusemos de las paletas de colores y tratemos de tener sobriedad en nuestros diseños. Créeme que menos es más. Los consumidores de tu reporte valorarán mucho el que se haya tenido cuidado en el diseño y que la presentación sea lo más prolija posible. Con este gráfico seleccionado voy a proceder a cambiar los colores de las columnas. Seleccionaré estas columnas y luego voy a la ficha formato. Dentro de relleno de forma voy a realizar una modificación de los colores a través de más colores de relleno. Entro a personalizado y voy a utilizar este código de colores que estoy escribiendo. FD6DC. Acepto y ya lo tengo. Voy a modificar el título. Vamos a poner acá evolución de ventas. Lo voy a desplazar un poco hacia arriba. Y voy a elegir el gráfico, el relleno, el fondo de este gráfico y también lo voy a modificar. Pero en este caso voy a utilizar otro color. Vamos a más colores de relleno, personalizado y en el código hexadecimal pondré el siguiente valor: 29283C. Acepto y este sería el resultado. Ahora, las etiquetas tenían un color parecido y por lo tanto se están perdiendo, así es que selecciono las etiquetas y en el color del relleno del texto despliego para elegir un color, por ejemplo este blanco que está acá en la tercera casilla. Listo. Estas líneas horizontales me parece que no están aportando mucho, así es que voy a ir a la opción de diseño, agregar elemento de gráfico, y en la opción líneas de la cuadrícula voy a desactivar horizontal principal primario. También modificaré los colores para los ejes. En este caso el eje vertical va a tener un color un poco más claro. Puede ser este de acá. El mismo color para el eje horizontal. Y al título le voy a dar el color celeste que ya he configurado. Es importante conocer los colores que recientemente hemos utilizado, ya que al hacer un clic simplemente se va a insertar y no tengo que volver a configurarlo una vez más. Voy a agregar tamaño a este texto
el título de esta manera se vería un poco mejor. Voy a seleccionar el gráfico, esta parte de abajo, y lo amplío para que se muestre de esta manera. Como te dije, las superposiciones siempre hay que evitarlas. Esta etiqueta se está superponiendo con la que está a su derecha, así es que la voy a subir un poco y ahora se ve mejor. Siguiente gráfico. Tenemos este gráfico de barras. Vamos a replicar las configuraciones de color. Ahora será mucho más simple ya que hemos obtenido los colores previamente. Vamos a cambiar el relleno al color celeste. En el caso de este eje vertical voy a ponerle un color plomo. Y en el fondo de este gráfico voy a elegir el color que teníamos previamente configurado. Una vez más, cambio el color del título, ampliamos el tamaño y lo desplazamos hacia la parte superior. Ampliaré un poco el espacio que ocupa este gráfico y voy a desactivar esta leyenda porque no la necesitamos. Vamos a diseño, agregar elemento de gráfico y ahora en leyenda estamos desactivando. Vamos a elegir ninguna y ya no las mostramos. Vamos a ampliar un poco el ancho y se vería de esta manera. El título sería ingresos por vendedor. Pondré I mayúscula y listo. Se ha movido, lo vamos a trasladar una vez más al centro. Y ahora sí, voy a seleccionar este eje horizontal y cambiaré el color de la fuente a este tercer color. Sigamos con los demás gráficos. Este gráfico es muy interesante porque nos va a permitir mostrar de una manera distinta los valores. En este caso tengo, por ejemplo, las ventas por región. Así es que repetiré las mismas acciones del formato, darle un relleno de este color y al gráfico efectivamente voy a darle un contorno de forma de color celeste. Las etiquetas las voy a poner en el mismo color plomo del anterior, pero este eje lo tengo que desactivar. Así es que me voy a la opción de diseño, despliego y en el caso de ejes voy a desactivar vertical primario. El título sería ventas por región. Lo voy a escribir en la barra de fórmulas y quedaría de esta manera. El color ya tú sabes que debería ser este color turquesa. Ampliamos un poco el tamaño para que se vea mejor. En este caso creo que valdría la pena tener esta leyenda, pero le cambiaré el color de la fuente a este que es más claro. Vamos a ampliar un punto y trasladaré un poco a la izquierda para que no esté tan pegado al borde. Vamos a ampliar este gráfico y se vería de esta forma. Sigamos. Tenemos un gráfico circular de tipo anillo. Acá yo lo que quiero hacer también es configurar los colores. Vamos a entrar a formato. El relleno de forma es el que teníamos acá. Y comenzaré con la región más grande haciendo un doble clic. Me voy a relleno de forma. Voy a elegir el turquesa. La segunda sección más grande la estoy seleccionando. Relleno de forma. Más colores de relleno. Y voy a elegir el turquesa que tiene el siguiente código. 4FD6DC. Voy a copiarlo ya que voy a necesitarlo un poco más adelante. Acepto. Pero en este color voy a tener que modificar la transparencia. La transparencia la voy a tener que poner en 20%. Luego te vas a dar cuenta lo bien que queda. Cojo la tercera sección. Es importante ver que para que te asegures que una sección y solamente una sección esté seleccionada, entonces deberás notar 4 círculos celestes en los extremos de esta sección. Mira qué sucede cuando yo genero la selección de una sola sección, automáticamente todas se van a seleccionar. Si quiero seleccionar solamente una de las secciones, tengo que hacer un segundo clic
en esa sección. Clic y ya está seleccionada la región verde. Una vez más le doy este color de relleno, pero le voy a decir que la transparencia ya no sea de 20, sino de 40%. Y así iré avanzando. Esta opción también será relleno celeste, despliego. El porcentaje será 60. La penúltima región, de igual manera, el mismo color turquesa, pero el porcentaje será 80%. Finalmente, la sección más pequeña la voy a poner de color turquesa, pero no le voy a dar un relleno de 100%, ya que sería transparente. Lo vamos a poner como 95%. Aceptaré y este es el resultado de nuestro gráfico. Voy a seleccionar el título e insertaré el título Ventas por secciones. Color turquesa, ampliamos un poco el tamaño y lo centramos un poco. Para la leyenda voy a seleccionar los textos y le voy a aclarar un poco la fuente. Voy a seleccionar el gráfico y voy a tratar de centrarlo. Muy bien. Una vez que ya terminé de darle un formato uniforme a mis gráficos, podría seguir haciendo algunos arreglos, como por ejemplo ponerle a este gráfico etiquetas de datos. Vamos a diseño, vamos a ponerle etiquetas, tendrían que ser en un extremo externo, y lo que voy a hacer es seleccionarlos para que haga un mejor contraste. Le voy a dar un formato de color blanco o casi blanco. En el caso de las ventas por región, me parece que ponerle etiquetas haría que el gráfico se vea muy sobrecargado, así es que lo voy a dejar tal cual está. Y en el caso de las ventas por secciones, sí es importante poder ponerle el valor que representa cada una de estas secciones. Voy a seleccionar el gráfico, clic derecho, dar formato a series de datos, y en este caso voy a poder poner en la ficha de diseño, agregar elemento de gráfico, etiquetas de datos. Nos dirigimos al final y elegimos más opciones de la etiqueta de datos. Entonces, una vez que los tienes seleccionados, nos vamos a opciones de etiqueta, solamente activaré porcentaje, quito valor y ahora voy a ponerle un color blanco a cada una de las etiquetas. Voy a ponerle también negrita, vamos a ampliar un poco el tamaño y lo único que resta es trasladarlo a la parte exterior. Así es que selecciono el primer porcentaje, lo vamos a poner un poco más afuera para que se vea mejor aún, ya que este color blanco de las etiquetas hace un mejor contraste con el fondo color azul marino que hemos elegido, es casi púrpura. Sigo desplazando y ahora tengo mi gráfico ya formateado correctamente. Se entiende que cada sección representa estos porcentajes y que pertenecen a estos rangos de ingresos. Pero esto no queda ahí. También los segmentadores y las escalas de tiempo se pueden adecuar a los colores que estamos configurando. Comenzaré con el segmentador región y al hacer un clic voy a obtener herramientas de segmentación de datos y haré un clic sobre opciones. Si bien es cierto yo puedo elegir cualquiera de estos estilos que ya vienen preformateados, también podría generar mi propio estilo para segmentación de datos. Para hacerlo, despliego las opciones acá y elijo nuevo estilo de segmentación de datos. El nombre vamos a ponerlo como Excel intermedio. Elijo la opción toda la segmentación de datos y tenemos que entrar al formato. En color de relleno voy a seleccionar el color que estábamos utilizando como fondo de estos gráficos. Entro a más colores, voy a personalizado y utilizo el código de colores que teníamos inicialmente, que era 29283C. Acepto y en el tema de la fuente voy a cambiar el color y voy a elegir, por ejemplo, este color amarillo.
siempre vas a tener la opción de ir modificando si es que no te gustó alguna opción. Tengo el encabezado. Para el caso del encabezado, voy también a configurar el formato. El caso de la fuente será el color celeste que ya habíamos configurado, o turquesa. Y en relleno voy a seleccionar nuevamente el color personalizado con el código 29. Vamos a borrar desde la F, 29283C. Acepto. Y vuelvo a aceptar. Esos son los encabezados. El formato para los elementos seleccionados con datos se mostrarán de la siguiente manera. El color de relleno será el turquesa. Voy a hacer un clic en este color, aunque prefiero modificarlo de acuerdo a mi código que ya tenía preestablecido. 4F D6 DC. Acepto y hay una variación. Entro a la fuente, vamos con el color y voy a elegir el color azul que estábamos eligiendo. Acepto. Y para poder diferenciar el tamaño del texto en el encabezado, voy a volver a encabezado, formato, y el tamaño lo vamos a poner en 14. Acepto. Y ahora sí, para los elementos seleccionados sin datos, voy a entrar a formato, en el color de relleno, vamos a poner un plomo de este tipo, y aceptaré. Ahora, el elemento no seleccionado con dato, lo voy a configurar de la siguiente manera. Elegiré en el color de relleno un celeste un poco más claro y la fuente será con el color azul oscuro que hemos conseguido. Acepto y voy a aceptar para ver cómo queda. Para poder visualizar esos cambios, debo elegir el segmentador y asignarle el estilo que hemos creado. Se llama Excel intermedio. Un clic y esta sería la visualización para mi segmentador. Yo creo que sí guarda relación con estos colores que habíamos visto, así es que lo voy a replicar para este segundo segmentador. Le hago un clic y se ve mucho mejor. Un trabajo similar podemos realizarlo sobre la escala de tiempo. Si tú eliges la escala de tiempo, también te va a aparecer una ficha contextual herramientas de escala de tiempo. Ingresamos a opciones y también podría seleccionar un estilo predefinido. Pero, como ya hemos mostrado que se puede modificar y customizar según nuestras necesidades, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Nuevo estilo de escala de tiempo, vamos a poner escala E intermedio como nombre y empezaremos a revisar las opciones. Escala de tiempo completa, vamos a ver el formato, la fuente y el relleno. En el caso de la fuente voy a elegir un color no automático que no sea negro, sino que se muestre, por ejemplo, de este color. Aceptaré y ahora veremos el encabezado. Entramos a su formato. El tema del color de la fuente debe ser este turquesa. Y en relleno vamos a más colores, personalizado. Y en el código hexadecimal sería 29283C. Aceptamos, volvemos a aceptar y nos ha faltado ponerle un tamaño mayor a la fuente. Volvemos a fuente, en vez de 11 que sea 14 y ahora sí. Entramos a etiqueta de selección. La etiqueta de selección debe tener un color no tan oscuro, ya que si no, no haría un buen contraste. Vamos a ponerlo con este plomo. Luego, nivel de tiempo va a tener un color un poco más claro que este. Podría ser, por ejemplo, el de acá. Vamos aceptando. Estas dos opciones de etiqueta de periodo lo dejo tal cual y bloque de tiempo seleccionado va a tener un color de relleno turquesa. Entramos a más colores y configuramos nuevamente. 4F D6 DC. Acepto. Vuelvo a aceptar y el bloque de tiempo no seleccionado deberá ser un color plomo, pero muy claro como el de acá. Acepto y vuelvo a aceptar.
Ahora que ya creé mi estilo para la escala de tiempo, simplemente tengo que seleccionar mi escala de tiempo, desplegar las opciones de estilo y elijo personalizada. Nos faltó el color de fondo, así es que volveremos al estilo, clic derecho, modificar, y dentro de escala de tiempo completa vamos a formato, en el caso de relleno, vamos a poner más colores y vamos a elegir no el color blanco, sino 29283C. Aceptamos, volvemos a aceptar y ahora sí tiene la configuración que estábamos necesitando. Ahora que ya tenemos todo configurado, vamos a trasladarlo a una sola hoja para hacer un dashboard bien interesante. Abriré una hoja nueva, le voy a dar de nombre Dashboard e iré moviendo los gráficos de esta hoja a la siguiente. Voy a copiar y pegaré en esta hoja de cálculo. Vuelvo acá y vamos a ir seleccionando este segundo gráfico, clic el tercero, con control, clic el cuarto, copio y pego en el dashboard. Tengo todos estos gráficos, voy a trasladar a esta parte y luego vamos dándoles simplemente las modificaciones de la ubicación. Pondré este gráfico a este lado, el gráfico circular podría ir en este lado derecho, vamos a moverlo, ponerlo por acá, este gráfico iría debajo y ahora simplemente vamos a ir acomodando. Si tú quieres que tus gráficos se adecúen a la ubicación de las celdas, entonces mantienes presionado Alt y mira cómo los gráficos se van a ir moviendo, pero tratando de alinearse a las celdas. Voy a hacer lo mismo acá. Y así no tienes que estar batallando con tratar de alinear los gráficos. Voy a ampliar un poco acá el ancho para que sea igual al que teníamos en esta parte. Me desplazo a la izquierda y nos falta traer los segmentadores y también la escala de tiempo. Este segmentador también debe tener el estilo que habíamos creado. Ahí está, tenemos estos tres. Seleccionar estos dos segmentadores, los copio y en la hoja dashboard voy a poner un clic en la celda y los traslado a la ubicación que yo requiera, por ejemplo acá. Por un tema de espacio voy a traer solamente la escala de tiempo y lo ubicaré en esta sección. Vamos a ponerlo más o menos a esta altura. Y para que se vea mejor el fondo lo voy a poner de un color uniforme. Vamos a desplegar color de relleno, entro a más colores y ahora en personalizado voy a escribir el código 1E, 1E, 2C. Acepto. Voy a quitar las líneas de cuadrícula para que se vea mucho mejor y reduciré un poco el zoom para mostrar efectivamente solamente nuestros gráficos. También, para mostrarlo mejor aún, voy a ocultar la cinta de opciones y así daré espacio para que los gráficos se muestren con más amplitud. Vamos a trasladar esto a esta parte y así se ve con mucho más espacio, no se ve tan al borde porque eso no permite una buena visualización. Vamos a ubicarlos correctamente. Esto lo voy a poner por acá. Ampliaremos el alto, más o menos a esta altura. Siempre es importante poder alinear tus gráficos, que no se vean desordenados. Mientras más cuadriculado se vea, es mucho mejor. Así es que simplemente es cuestión de ir adecuando los tamaños y las posiciones según lo que nosotros necesitemos. Bien, pero ¿cómo funcionan nuestros segmentadores? ¿Están correctamente asociados o no?
Voy a ir a bebidas y te das cuenta que solamente este gráfico se está restringiendo según lo que yo elija en este segmentador. Voy a ir a aceite y solamente este gráfico está cambiando. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es seleccionar este segmentador y me voy a la cinta de opciones. Entro a la cinta de opciones, herramientas de segmentación, conexión de informes y voy a tener que habilitar todas mis tablas dinámicas. Acepto. Hago lo mismo con el segmentador de región. Vamos a conexión de informes y activo todos los informes de tabla dinámica. Lo mismo con nuestra escala de tiempo. Selecciono, entramos a opciones, conexiones de informes y habilito esta parte. Si yo hago un clic con control en bebidas, luego condimentos, dulces, frutas y vegetales, suelto el clic, te vas a dar cuenta que los 4 gráficos se han segmentado. Lo mismo con región. Voy a limpiar esto de acá y voy a poner solamente las regiones de este, norte, oeste y sur. Los gráficos también han variado. Quito el segmentador y ahora vamos a probar cómo funciona nuestra escala de tiempo. Vamos a ampliar y miren, los gráficos se están mostrando según lo que nosotros necesitemos. En este primer gráfico nosotros habíamos puesto una línea de tendencia, la cual también podríamos darle un color que haga contraste. Para no perderlo vamos a poner un color blanco por ejemplo y ahí se ve mejor nuestra línea de tendencia. Finalmente, para concluir este diseño siempre recomiendo que puedas insertar una firma, que en este caso yo voy a hacerlo mediante un cuadro de texto. Voy a darle una amplitud, escribiré mi nombre, puedes hacer lo mismo en tu caso. Selecciono el texto, vamos a cambiarle el color al turquesa y a este cuadro de diálogo le voy a tener que quitar el color. Entramos a formato, relleno de forma, sin relleno. Selecciono el texto y le vamos a cambiar la fuente. Vamos a elegir una fuente, vamos por ejemplo con Alura, ampliamos el tamaño y así quedaría este gráfico. Bastará con quitarle, si deseas, el contorno al cuadro de texto. Vamos acá, contorno de forma, sin contorno. Y ahora, si no quieres que se muestren todos estos botones, simplemente les vas a hacer un clic derecho, ocultar todos los botones en campo de gráfico y lo mismo para cada uno de los gráficos dinámicos que hemos creado. Vamos a quitar todos estos botones. Y este sería el resultado final de nuestro dashboard.